Colombianos, atención, qué entramado de corrupción y también de complot se está haciendo con el gobierno de Gustavo Petro. Primero, el Congreso no quiere autorizar ni quiere votar la reforma o la ley de financiamiento que propone el gobierno para evitar una crisis del Estado fiscal, señores. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el testimonio de la ex asesora del ministro de Hacienda, donde lo compromete con unos giros que autorizó para unos contratos. Según ella, dice que al ministro Bonilla no le importaba el costo que tenía que pagar, ¿no? Esto es lo que dice la señora y Noticias Caracol pues lo publicó. La mujer escribía constantemente a Sneider Pinilla para que se avanzara en procesos de adjudicación de 3 contratos, que juntos alcanzaron el monto, óiganlo bien, de 92.000 millones de pesos y que serían destinados para comprar congresistas supuestamente. Pero ustedes se han dado cuenta, Olmedo López no pudo comprobar, no tuvo cómo, pues implicar al ministro de Hacienda, ¿no? Y ahora viene esta ex asesora. Dice ella, en un testimonio que rindió a la fiscalía, que podría poner en aprietos al señor ministro Ricardo Bonilla. Sin embargo, sigue en su puesto y no va a renunciar. En medio de estas pesquisas por el escándalo de esta corrupción, pues que ha dañado esta entidad que ha sido como la caja menor de los corruptos. Y es que la unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso al testimonio completo en el que la exfuncionaria asegura que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso de la Unidad Nacional de Riesgos. Ella dice textualmente, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar, eso lo necesitaban allá adentro. Pues vamos a ver cómo comprueba, porque una cosa es acusar y otra cosa es comprobar. Las respuestas de Benavides se suman a los testimonios de Olmedo López y el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla. Pero habrá que comprobarlo, señores, y es que vamos a ver el informe que presenta Noticias 1 frente a esto, ¿no? Es que es increíble cómo día a día se conocen cosas, pero no hay pruebas contundentes. Buenas noches, bienvenidos. La asesora que en diciembre del año pasado hacía el enlace entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda implicó al ministro Bonilla en la aprobación de contratos en las regiones para comprar congresistas. Pero según las pruebas que la Corte avaló a petición de Bonilla, tales contratos no se ejecutaron y por ello no se ha hecho ningún desembolso. La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder diferentes testimonios de funcionarios y exfuncionarios del gobierno que explicaron el rol que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su ex asesora, Alejandra Benavides, habrían tenido en el desfalco de la UNGRD entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. El ministro de Hacienda le dijo que coordinara con Benavides Soto el tema de los contratos. Para esa época, los congresistas aprobaron 13 de los conceptos del Ministerio de Hacienda, cuando de junio a septiembre le habían dado el visto bueno solo a 5. Sin embargo, el reglamento de tales conceptos determina que pueden tramitarse, aunque el concepto de los congresistas sea negativo. El alto tribunal también destacó el papel de Benavides, a quien señala ante liderar reuniones con los congresistas indagados, los exdirectivos de la UNGRD, Sneider Pinilla y Olmedo López, y presionar por 3 contratos en los municipios de Cotorra, Salado y Saravena. Según la base de datos de la UNGRD, estos proyectos habían sido radicados entre 2021 y 2022 y para ellos no se han hecho desembolsos. No se ha recibido notificación alguna para dar inicio a la etapa precontractual, como tampoco se ha enviado invitación formal para ser parte de algún proceso de selección. Otra de las pruebas de la Corte Suprema tiene que ver con que los congresistas de las comisiones económicas asistieron de manera presencial y virtual a reuniones con Bonilla, al parecer para ver el avance de los proyectos. El 21 de diciembre de 2023 se emitieron los certificados de disponibilidad presupuestal para la contratación de obras e interventorías. Pese a esto, según Sneider Pinilla, Bonilla lo contactó, requiriendo hablar pronto con López, y Benavides lo llamaba para asegurarse que los contratos estuvieran listos y así informarle el cumplimiento al ministro. Esos contratos son del ministro y que les diera prioridad a ellos mostrándole en la videollamada la aprobación del ministro. Venga, no voy a caer. En el capítulo de la UNGRD, además se conocerá si este martes envían a la cárcel o no a la exconsejera presidencial para la región, Sandra Ortiz. Entre mañana y el 11 de diciembre, los congresistas deberán presentarse ante la Corte Suprema y el contratista Luis Eduardo López el 11 de diciembre deberá dar a conocer lo que sabe de este escándalo en el proceso contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, donde dirá que no tiene conocimiento de esta situación. Mientras tanto, la Corte Suprema ya avaló las pruebas solicitadas por Bonilla. Esperemos a ver qué pasa con estos señores, pero de igual forma, desen cuenta, 3 contratos que supuestamente el ministro estaba metiendo la mano nunca fueron girados estos recursos. Pero Julia el Progre presenta una noticia. Imagínense que Alejandra Benavides, la que fue a llorar a una audiencia en la fiscalía acusando al ministro Bonilla, ha trabajado con la campaña del gobernador de Cundinamarca por el Centro Democrático y también fue contratista de Iván Duque en el Ministerio de Hacienda. La pregunta es, ¿cómo es posible que esta señora fuera mano derecha aquí del ministro Bonilla, señores? ¿Una infiltrada más? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Pues frente a esto, el ministro Bonilla también salió a dar sus declaraciones
y publicó el siguiente mensaje: respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación. A medida que avanzan las investigaciones, mantengo respeto por el trabajo de la Fiscalía. Aunque es un duro trance personal y un difícil y complejo camino jurídico, aspiro con instrumentos legales a convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he rehuido a dar explicaciones sobre este tema, ¿no? Por los actos y enfrentará las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro. Nunca he jugado a esquivar la ley y comprando silencios, y nunca usaré el cargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la defensa. El presidente cuenta con mi compromiso al frente de las finanzas públicas y no serán expuestas en ningún momento por estos avatares, dice el ministro Bonilla. Y pues lógicamente aquí salen unas oportunistas como es la señora Vicky Dávila, que saliendo de semana, teniendo todo el público que tiene, sigue retuiteando cosas de la revista, ¿no? Entonces prácticamente es como si esta señora trabajara allá. Dice acá la señora: escándalo en la Unidad Nacional de Gestión. Escuchar a María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, solo prueba el estado de degradación en que la política de Colombia se ha convertido. Un gobierno que prometió el cambio y que está podrido en corrupción. Con razón, la gente ya no quiere más de todo esto. No, pues ella es la solución. Escuchemos el testimonio ex asesora pues del ministro Bonilla, que pues fue allá a la Fiscalía a decir que la usaron, que pobrecita, que él sabía y demás. Prueba, señora. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. María Alejandra, el ministro sabía que Snyder, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Yo lo sabía. ¿Por qué lo sabían? Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo, miren, en diciembre pasó esto, yo mandé unos contactos, el señor Snyder luego me dijo la última semana de diciembre que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya, fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Y Yo no me quedaba sola. ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas? Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los grupos indicativos citados. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes, decir, sí, eso no lo sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí en mis transparencias de la yo soy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos y no. ¿Y usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro? Lo único que yo sabía era eso. Yo no la cosa. Y haría mal y se lo repito, yo no la cosa. Y Jaime Ramírez, ¿cómo sabía que los congresistas le estaban enviando a usted los datos de contacto de las personas en los territorios de los encargados de la contratación? El 11 de diciembre fue quien me pidió contactos. ¿Él tuvo esos contactos? Yo a él le mandé unos contactos el 11. Y luego el 16 yo pedí los otros contactos. Aclara, señora fiscal, aclara ese tema de los contactos. Aclara Lo que pasa es que cuáles son los momentos en que ya se contactos. El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco, la que le hacían a él de gestión. Y él sabe de la urgencia, él sabe de que el ministro iba a cambiar una cosa por otra. Entonces, él es el que me pide contactos para más. Pero el 16, el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando estoy de Penilla, él pide los contactos, no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque de los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente, ya mostrarles que sí iba a salir. Pero la gestión que me había pedido que hiciera. No, aquí con lágrimas y demás habrá que esperar que compruebe todo esto. Sin embargo, también Angélica Lozano salió pidiendo pues la renuncia del ministro, que debe apartarse de su cargo inmediatamente. Ella dice: el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla debe apartarse del cargo para defenderse como ciudadano. La conducción económica del país no puede verse empañada por escándalos de corrupción, señores. Vamos a ver qué dijo Angélica Lozano y después salió a repeler este ataque también la señora Vicky Dávila.
La grave complejidad económica del país no puede cargarse, además de un problema judicial muy serio y grave con unas denuncias de corrupción. El ministro Bonilla debe apartarse del cargo, defenderse como ciudadano, y la conducción económica delicadísima de nuestro país no puede verse empañada ni cuestionada. La corrupción es inaceptable y de tajo de raíz tiene que erradicarse. Sin embargo, no se ha comprobado nada, ¿no? Vicky Dávila también dice, de acuerdo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene que renunciar. Usted también debería apartarse de su cargo, ya empieza a hacer política, ¿no? Para defenderse como ciudadana de la presunta financiación ilegal de su campaña al Senado en el 2022 relacionada con el Metro de Bogotá, mientras su esposa Claudia López fue alcaldesa. También hay audios de interceptaciones legales por más de 3 meses en la Fiscalía. Su situación es de cierta manera similar a la del ministro Bonilla. La doble moral no se puede aceptar. Corrupción es corrupción, no importa de dónde venga. Hay que defenderse por fuera de los cargos públicos, dice aquí Vicky Dávila, ¿no? Pues Angélica Lozano le responde, hace más de un año usted, Vicky Dávila, como periodista, tergiversó las expresiones de un señor mayor que hablaba carreta por teléfono y que, como él mismo reconoció, es falso, no tenía fundamento. Sin embargo, Semana la descontextualizó y les dio portada para hacernos daño reputacional y político a Claudia y a mí, ¿no? Ya pues hacía sus pinitos para joder a sus contendores. 28 días después del inicial sicariato moral, octubre 21 del 23, la propia revista Semana publicó que se trató simplemente de una broma pesada, pero sin embargo, la periodista candidata ha seguido tergiversando la información y difundiendo las mentiras. O insiste en difundir falsedades a sabiendas como parte de su campaña política, ¿no? Sabe que los hechos que le indilga pues no sucedieron y que ante la justicia eso ya se probó. Métale una demanda a Angélica Lozano. Esta señora la está calumniando si usted dice que esto es así, ¿no? Y por otro lado, la gente le pregunta aquí a Vicky Dávila, Milei también prometió cortar la pauta del Estado en los medios de comunicación privados y cumplió. Usted es periodista, proponga eso y demuestre que sí se puede ser independiente y no deber favores a la prensa, ¿no? Y ella dice, así es, los gobernantes no tienen por qué estar derrochando plata comprando prensa favorable en medios de comunicación. Ay, mire quién habla, ¿no? La que recibía presuntamente pagos de Fico Gutiérrez para hablar bien de él. Disfrazan la necesidad de informar temas oficiales con publireportajes. La realidad es que cada día los medios tradicionales tienen menos alcance, ¿no? Y ella, ¿por qué lo dirá? Porque Semana también estaba cayendo. Y la información es libre en Internet. Cualquier entidad pública, ministerio o gobernante deberán transmitir información oficial por sus canales oficiales en cuentas X y otras redes sociales. Los medios tradicionales pueden retomar porque en todo caso es noticia. El Estado no tiene por qué estar subsidiando a los propietarios de medios. Tampoco a influencers para crear narrativas a favor o en contra. Este gobierno ha derrochado más que cualquiera en eso. Sin embargo, no lo hacían los anteriores. Lean bien. Cero pauta en medios de comunicación. Y cuando sube, se convierten en otra cosa, ¿no? Y pues resulta que en Bogotá se llevó a cabo el foro sobre la seguridad, donde tuvo pues la presencia de los precandidatos del Centro Democrático hablando de esto. Y pues uno a uno se les caen sus mentiras, tanto así que aquí el expresidente Álvaro Uribe Vélez no quedó contento con esto. La señora Paloma Valencia saca un video aquí a decir un poco de barrabasadas que van a ser desmentidas a continuación. Miren lo que dice la señora sobre pues mejorar la seguridad del país. Nuestra política de seguridad democrática, que lo que hace es recoger esos principios con los que el presidente Uribe logró sacar adelante a Colombia. Reducir los ingresos de los ilegales, porque sin ingresos los ilegales no tienen posibilidades de comprar armas. Porque sin ingresos reducen los ejércitos y hacen mucho menos daño. Robustecer la fuerza pública, porque necesitamos una amenaza creíble para que los ilegales se sosieguen y para que los mecanismos de desmovilización se mantengan. Restablecer la legalidad, porque los criminales en nuestro gobierno no irán al Congreso, sino a las cárceles, que es el único momento donde le dan buen ejemplo a los colombianos. Y vamos, por supuesto, a reenamorar las comunidades, porque necesitamos que cada colombiano ame su fuerza pública, se sienta parte de esta estrategia y podamos sacarla adelante. Y le ponen esa musiquita, mejor dicho, yo soy la solución de este país y meteré a los bandidos a la cárcel cuando el Centro Democrático tiene presuntamente muchos bandidos ahí, ¿no? Pues aquí Sandy Torrijos le dice la verdad, la farsa del cambio desmontando las mentiras de Paloma Valencia. Colombia se encuentra en un momento crucial donde las decisiones políticas pueden determinar si avanzamos hacia un país más justo o seguimos perpetuando un sistema desigual que beneficia a unos pocos, sobre todo al Centro Democrático. En este contexto, figuras como Paloma Valencia intentan posicionarse como opciones de liderazgo, pero basta con analizar su trayectoria y sus acciones para evidenciar que representa exactamente lo que Colombia no necesita: el historial de un enemigo de las reformas populares. Paloma Valencia ha demostrado ser una férrea opositora de cualquier política que beneficie
directamente al pueblo colombiano. Durante su tiempo en el Congreso, por ejemplo, primero, la reforma educativa, Valencia fue parte del bloque que rechazó iniciativas clave para mejorar la educación pública. En un país donde miles de jóvenes no tienen acceso a la educación de calidad, bloquear estas reformas perpetúa la desigualdad y condena a generaciones al atraso. Segundo, la reforma a la salud. Su conexión con el escándalo de Keralty no solo evidencia conflictos de interés, sino también una postura que prioriza los beneficios privados sobre el bienestar de la población. Defender un sistema de salud privatizado significa poner en riesgo a la vida de los colombianos. Tercero, la reforma agraria. Los campesinos, quienes trabajan incansablemente para proveer alimentos al país, fueron ignorados y negados en su legítimo derecho a una vida digna. Valencia y quienes piensan como ella representan a una élite que desconoce el campo y solo busca perpetuarse en el poder. El peso de un legado parasitario, señores. Paloma Valencia no representa a Colombia trabajadora, sino a una élite que históricamente ha vivido de los recursos del Estado, de sus impuestos colombianos, de todos los impuestos de las personas que día a día se trabajan a laborar, y esta gente vaya es a bloquear las reformas que lo benefician a usted, manteniendo privilegios enredados de generación en generación. Su historia familiar es un ejemplo claro de esta realidad. Su abuelo, parte de esta clase parasitaria, contribuyó a estancar al país en ciclos de violencia y muerte de inocentes, perpetuando una estructura que ha condenado al pueblo colombiano al sufrimiento y a la desigualdad. Esta clase política nunca ha tenido que luchar por nada. Su idea de trabajo se limita a consolidar poder y asegurar beneficios para sus círculos cercanos. No sorprende entonces que Valencia continúe este legado, negando reformas que podrían beneficiar a las mayorías. Esta gente no hay que creerle nada, absolutamente nada. Manipulación y desinformación, el arma favorita de la derecha. ¿Cuántas veces hemos cogido a Paloma Valencia diciendo mentiras, no? Es preocupante cómo figuras como Valencia manipulan la ignorancia y el descontento popular, sembrando odio contra cualquier gobierno que proponga un cambio. Las buenas obras realizadas por el actual gobierno, como los avances en inclusión social y la apuesta por una paz duradera, son minimizadas o distorsionadas. La derecha utiliza un discurso de miedo para mantener el status quo, pero ¿qué han ofrecido realmente al pueblo colombiano? Nada, absolutamente nada. Recordemos, Uribe quitó horas extras, recargos nocturnos, ¿no? El pueblo merece representación verdadera. Paloma Valencia y su clase no han representado ni representarán jamás a la gente de a pie. Colombia necesita líderes que entiendan las luchas diarias de su pueblo, no políticos que nacieron y crecieron dentro de un sistema que los privilegia y que los protege. Un llamado a la reflexión, colombianos, un llamado a la reflexión. Por eso les pedimos que compartan este video. Es crucial que los colombianos no se dejen engañar por discursos vacíos y promesas superficiales. El verdadero cambio no viene de quienes se han dedicado y han dedicado parte de sus vidas a defender el privilegio, sino que aquellos que están dispuestos a trabajar por un país más justo e igualitario. Paloma Valencia no es el futuro de Colombia, el cual necesita, ¿no? Es el recordatorio de un pasado que debemos superar de una vez por todas. Esto es de Sandy Torrijos, editorialista de 90 Segundos Noticia. Tremendo esto y es la verdad. Aquí quedan desenmascarados. Y miren acá María Fernanda Cabal. El socialista es un enfermo mental, un enfermo del alma y disfruta haciendo daño como lo disfruta Gustavo Petro. ¿Se dan cuenta el ataque de esta señora? Cuando vemos que Gustavo Petro está dándole al más humilde, al campesino, al más pobre, ahí están pintados, ¿no? Les duele, pero les duele las entrañas de que hayan perdido privilegios como agroingreso seguro, que esta gente lo recibía sin ninguna obligación. Recibieron millones. La totalidad de las instalaciones. También les conté que toda esta farsa fue construida por una falsa premisa del derecho a la protesta. Esa forma de torcer la realidad que tiene el izquierdópata, Mírelo. porque el socialista es un enfermo mental y es un enfermo del alma y disfruta haciendo daño como lo disfruta hoy Gustavo Petro. Invierte la realidad. No es derecho a la protesta, porque derecho a la protesta no es quemar policías vivos, ni derecho a la protesta es dejar morir bebés y enfermos al no dejar pasar ambulancia. Y recordemos que toda esta plataforma criminal... Ella se pega de esto y no propone absolutamente nada, ¿no? Aquí dice un seguidor de la señora María Fernanda Cabal: hoy la senadora María Fernanda Cabal prometió el porte legal de armas para tener un país seguro. Tenemos que poder protegernos de los criminales. Los países más seguros son los que permiten a su pueblo defenderse. Ese es el cambio, ¿sí? Y después cuando se presenten tiroteos y demás, ¿qué va a decir usted, no? Y aquí le dicen: ¿de dónde sacas esta conclusión? Los países con libre porte de armas son Estados Unidos, Rusia, Serbia, Chequia, Finlandia y Suiza. Los países más seguros del mundo son Islandia, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca y Eslovenia. ¿Dónde está la correlación, señores? Y después sale el señor diciendo: en Colombia hay 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes y por el contrario, en Estados Unidos hay solo 7 por cada 100.000 habitantes. Sí, cómo no, y las masacres que ocurren a cada rato por este porte legal de armas, ¿qué, señores?
Y aquí también el excomandante del ejército, Eduardo Zapatero, aprovechó el foro de precandidatos del Centro Democrático para enviar un mensaje a la cúpula militar. Miremos qué dijo. Hoy mando un mensaje muy especial Los zapateiros. a la cúpula militar y policial para que cumplan su misión de llevar a la espalda esta Constitución y hacerla cumplir. El artículo 217 es su numeral de decretar y hacer cumplir el orden constitucional. Nadie, ninguna persona está por encima de la Constitución y debe ceñirse a ella. Hoy Colombia está sufriendo de dos males. Se están quebrantando los principios y los valores. Y lo hemos visto hoy por hoy. Y son las fuerzas militares las que están llamadas a seguir soportando y garantizando la seguridad en el territorio. Esto es lo que hoy nos ocupa. La preocupación de todos los colombianos es la seguridad. Y esta seguridad hoy está totalmente amenazada. Y son las fuerzas militares el eje. La seguridad es el eje, el pivote, por donde tiene que afianzarse la nación. Seguridad quebrantada. ¿Será que esto lo dirá por los 8 militares que cogieron vendiéndole armas a Iván Mordisco? ¿Zapateiros cayeron? Pues miren el resumen de los lavaperros de aquí del señor Uribe o el que dijo Uribe. Al final el patrón los va a traicionar y les va a imponer a alguien peor que Fico, ¿no? Empezamos por Vicky y termina por Dávila. Este es el resumen de lo que pasó. Y por eso les pido que gritemos todos, como lo hacemos siempre, ¡Uribe! ¡Uribe! Imagínense. Incluso en el tono de sus abuelos, los uribistas se volvieron a reunir en Bogotá en la segunda ronda de la dinámica que el expresidente Uribe dispuso para escoger entre ellos el que diga Uribe para las próximas elecciones presidenciales. Precedidos por acordes de una anónima guitarra eléctrica, uno a uno presentaron sus ideas. La primera al estrado fue la senadora Paola Holguín a través de un video que envió desde Madrid, España. Vamos a despolitizar la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Reestructuraremos el INPEC. Le siguió la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo? Pero el evento tuvo contratiempos por fallas en la transmisión. Presidente, no han podido resolver el problema de la transmisión. Los asistentes organizaron un coro de espera mientras se reparaba la falla. Y después de las disculpas de los encargados de la transmisión y las arengas, Valencia pudo retomar la palabra. En el primer año y medio de Gustavo Petro, crecimos en más de 3.500 guerrilleros. María Fernanda Cabal le siguió con una noticia sin confirmar. Hoy hay un chisme rodando para que ustedes pongan atención y verifiquemos si es cierto. Y es que Diosdado Cabello estaba desde anoche en las Islas del Rosario con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Y el senador Andrés Guerra subió al escenario con su perrita Venus, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ¡Vamos a tener la categoría necesaria para atravesar el umbral de los comunes y corrientes y ganar en el 2026! El general Eduardo Zapatero, que ayer anunció su aspiración presidencial, estuvo como invitado. A la cúpula militar y policial, para que cumplan su misión de llevar a la espalda esta Constitución y hacerla cumplir. Y finalmente Miguel Uribe ofreció sustituir cultivos de coca por palma africana, café, cacao y limón, reintroducir la prohibición al consumo de drogas y restringir los celulares en las cárceles. Vamos a cancelar el uso del celular en todas las cárceles de Colombia. No, pues qué grandes propuestas que merecen un avance en el país, Colombia. Estos son los que supuestamente quieren gobernar al país. Discursos vacíos, discursos no contundentes, discursos paupérrimos, ¿no? Es por ejemplo Miguel Uribe. Voy a construir 2 megacárceles, cada una para 10.000 bandidos. Eso vale $1 billón que vamos a sacar de lo que cuesta un año del politiquero y clientelista Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, según él, ¿no? De ahí va a sacar la platica. Y por otro lado, hablamos de bloqueos institucionales, ni un peso más para este gobierno ineficiente y corrupto, dice Miguel Uribe. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para detener esta nueva nefasta reforma tributaria. Pues cuando no le paguen su sueldo, no venga a llorar, ¿no? Como lo hizo Efraín Cepeda cuando no tenían para transmisiones del Senado. La ley de financiamiento o reforma tributaria impone una nueva carga sobre los ciudadanos, aumentando el costo de vida y destruyendo miles de empleos. Haré lo que sea necesario para tumbar este proyecto en la Comisión Tercera del Senado. Y mucho más cuando finalmente se comprueba el vínculo del ministro de Hacienda con el escándalo asqueroso de corrupción de la unidad de riesgo. No hay ninguna otra alternativa que negar la ley de financiamiento, ni un peso más para este gobierno corrupto. Tranquilo, niéguenlo y cuando tengan una crisis fiscal no vengan a llorar que es culpa del gobierno cuando ustedes tienen también la culpa, señores. Y es que Álvaro Uribe les regañó a sus precandidatos del Centro Democrático tras,
este debate de seguridad. Él dice que no es suficiente. El colectivo reafirmó su postura sobre la seguridad, un tema central en sus foros y propuesta clave para las elecciones presidenciales 2026. Lo que pasa es que ellos quieren cabalgar sobre el caballito de batalla de la seguridad democrática y ya sabemos cómo terminó todo esto. Así que invéntense otra cosa, señores, porque no es suficiente. Álvaro Uribe Vélez en su cuenta X escribió: apreciados candidatos, sus intervenciones de ayer fueron muy buenas, hay que aumentar y prolongar la difusión. Con el foro no es suficiente, con nuestras redes tampoco. Repitan el tema una y otra vez, sobre todo en la semana que empieza, que sus ideas hagan recorrido, que se fijen en la opinión, que no queden en titulares que otros pongan. Con toda consideración, Álvaro Uribe Vélez, señores. Seguridad Democrática 2026, las guacas, señores. Ya sabemos que esto es sangre y muerte de inocentes, ¿no? Con botas al revés. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.